Ok. Bueno, pues niños, bienvenidos a hoy martes 2 de febrero del 2021. Vamos a trabajar este día con matemáticas, la secuencia 3. En la secuencia 3, el movimiento en el plano. Movimientos en el plano es el título del tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Existen transformaciones que no afectan la forma ni las proporciones de una figura. Puedes observarlas cuando los objetos se desplazan, ¿sí? Giran sobre sí mismos o los colocas frente a un espejo. Estas transformaciones también pueden ayudarte en tus trabajos escolares o para crear dibujos originales. Aquí tenemos tres imágenes. Una que dice traslación, cuando una figura se traslada de un lugar a otro. Rotación, cuando está girando o rota, ¿verdad? Está rotando. Observen bien la figura, los movimientos, las líneas que vienen ahí. Y la reflexión, asimetría. Reflexión es como si estuviera viéndose en un espejo la figura. ¿Sí? Igual, así como nos vemos en un espejo, así se está viendo la figura. Bueno, vamos a trabajar sobre estos tres movimientos. Movimientos de traslación, movimientos de rotación y movimientos de reflexión o simetría axial, que vienen siendo los movimientos en el plano. ¿Está bien? Movimientos en el plano. El movimiento en el plano es la transformación de una figura en el mismo plano. Cuando se hace el movimiento, las figuras conservan su forma, al igual que el tamaño, medida de sus lados y ángulos, ¿sí? O sea, eso viene siendo el tamaño de la figura, las medidas de sus lados y sus ángulos, la misma medida, sin cambiar. Además, las distancias también se conservan. Existen tres tipos de movimientos: el de traslación, el de rotación y el de reflexión. Observen bien, el primero, que viene siendo el de traslación, se traslada tal y cual, no cambia las medidas, son las mismas medidas y los mismos ángulos, pero se cambió de un lugar a otro nada más. El de rotación, se rotó la figura, se giró, pues, ¿sí? Se giró. Y el de reflexión es como si se estuviera viendo en un espejo la figura, ¿sí? Así, hagan de cuenta que así. Muy bien. Vamos a ver primeramente el movimiento de traslación, ¿sí? Observen bien, el movimiento de traslación es el primero. Es el que dice en el que las figuras se desplazan sin modificar su orientación, es decir, se mueven en línea recta, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? En línea recta, tal y cual. La primera es la figura original y la segunda es cómo se trasladó la figura, en línea recta, sin girar, sin rotarse. Ese es el movimiento de rotación. Por ejemplo, en la figura de la derecha, el triángulo amarillo se trasladó 5 cuadritos hacia la derecha, conservando la distancia entre los puntos correspondientes. Las líneas que los unen son paralelas. Estas líneas negras que vienen siendo paralelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se van a juntar nunca. Paralelas quiere decir que están en forma de un lugar, separadas una de la otra a la misma distancia. No se van a juntar. Si en tu dibujo deseas crear el efecto de un objeto que cambia de lugar, usa la traslación. Es una transformación en la que mueves todos los puntos de la figura en la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud. Este movimiento de puntos se indica con las llamadas flechas de traslación,
que están aquí. ¿Está bien? Las flechas quiere decir que es obvio que la figura original es esta, ¿verdad? La original. Y las flechas están indicando que la figura se trasladó. ¿Sí? Fue trasladada. Y se hizo un movimiento de traslación con la figura. Ok. Continuamos con esta imagen. Dice, cuando empujas un objeto, estás haciendo una traslación. Lo estás trasladando de un lugar a otro. Eso es un movimiento de traslación. Sin girarlo, pues, ¿verdad? Sin girarlo, sin rotarlo. Una traslación es un cambio de posición de un objeto. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento de rotación. Es el movimiento en el cual las figuras giran en torno a un punto llamado centro de rotación. En las figuras rotadas, los puntos correspondientes están a la misma distancia del centro de rotación y los ángulos que se forman entre las parejas de puntos y el centro de rotación son los mismos. Ese ángulo se conoce como ángulo de rotación. Dichos ángulos de rotación se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, como en los triángulos verdes de la derecha. Aquí tenemos una rotación, ¿verdad? Una rotación es un giro, giró la figura. Se cambió de lugar, se trasladó de lugar, pero girándola. ¿Sí? Vean cómo está la posición. La figura original es la de abajo. Es esta. Maestra, Entonces, es como mande. si estuvieras haciendo como un palito con la plastilina. Sí, es como, mire, es como si estuviera así, la figura. Entonces, yo la quiero mover hacia acá, hacia arriba. Entonces, la voy a girar y la pongo así. Fue girada, ¿sí? Y el movimiento de traslación, no. El movimiento de traslación está la figura aquí y nada más se traslada tal y cual así. Se cambia de lugar, pero sin girarla. Y el movimiento de rotación se cambia de lugar, pero girándola así. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Se gira y se pone así. Entonces, y el de traslación nada más se traslada de un lugar a otro, pero sin girarla. ¿Sí? Entonces, aquí están las flechas. Aquí están las flechas. Por ejemplo, este ángulo, este vértice, es el que se gira y se pone acá. Este otro vértice es el que se gira y se coloca acá. Y este vértice se giró y se colocaron los 3 puntitos. Y luego ya se traza el triángulo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, por eso les pedí una reglita para que hagamos algunos movimientos. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de rotaciones. Una rotación es girar algo tomando como base un punto. Ahí está el punto A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el triángulo amarillo? Lo giraron, lo movieron, ¿verdad? Lo movieron de lugar, pero haciendo un giro a la izquierda. O también se puede hacer un giro a la derecha. Ahí se encuentra la figura. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí tenemos una rotación, dice, es girar algo tomando como base un punto. Tenemos las dos imágenes. Se puede girar hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora vamos a ver lo que es la rotación. Ya vimos lo que es el movimiento,
de traslación, el movimiento de rotación y ahora vamos a ver lo que es el movimiento de reflexión o simetría axial. Es el movimiento en el que los puntos de una figura y los correspondientes simétricos se encuentran a la misma distancia de una línea. Una línea Es como en un imaginaria. espejo. Muy bien. Una línea imaginaria como el eje de simetría. La figura se refleja, ¿sí? Se refleja como un espejo, como en un espejo, como vemos la imagen de los triángulos morados, ¿sí? Hagan de cuenta, este es el eje de simetría. Todo este es el eje de simetría. Se coloca una línea. Si el rectángulo morado está a 2 cuadros, entonces a la izquierda vamos a dibujarlo también a 2 cuadros, pero igual, así como si se estuviera viendo en un espejo, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, esta figura de una persona que se está viendo en un espejo, es tal y cual, idéntica. Y estas personas. Es como si estuviera, ¿dónde estaría el eje de simetría? Más o menos aquí en medio, así en medio, ¿verdad? Ese sería el eje de simetría. Si doblamos ese dibujo, si lo doblamos, va a estar tal y cual, una imagen sobre la otra. Es un eje de simetría. Maestra, Y si la separamos, va a quedar así, igual. un ejemplo que nos puso nuestra maestra de cuarto fue que, por ejemplo, agarró. Ok, ahora sí, vamos a trabajar con lo que son las páginas 82, 83 y 84 de su libro. Bueno, vamos a iniciar con la secuencia 3. Aquí dice movimientos en el plano. Vamos a leer y vamos a responder. En la ciudad de Granada, en España, se ubica un conjunto de palacios llamado la Alhambra, construido en el siglo XII después de Cristo. Esta obra arquitectónica representa el arte árabe de la época. Las paredes y los pisos de esta majestuosa edificación están cubiertos con representaciones de mosaicos de diferentes formas geométricas que combinan el sitio del arte árabe y cristiano. La maravillosa elaboración de diversos estilos de mosaicos es un legado cultural, además de tener un gran valor matemático y científico. La imagen muestra uno de los muchos mosaicos que adornan esta joya arquitectónica. Aquí está la imagen, miren qué bonita. Si ustedes la dividen por aquí, quiere decir que es simétrica, ¿verdad? ¿Sí? Si la parten por la mitad exactamente, es simétrica. Es reflexión. Es reflexión, muy bien, porque son los mismos dibujos hacia arriba, o podemos ponerla por aquí, o se puede hacer exactamente en el centro, de forma horizontal, también se puede, ¿verdad? Y se abre así. Bueno, vamos ahora a responder las 4 preguntas. Vayan observando las preguntas y un minuto para contestarlas y ahorita checamos respuestas. ¿Está bien? Dice, ¿cuándo se construyó la Alhambra y en qué país se encuentra? En Granada, España, y se construyó en el siglo XII después de Cristo. Muy bien, anótalo, Yamal, por favor. Mientras Yamal responde, anota la respuesta, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Anota, se construyó en el siglo XII después de Cristo. Quiere decir las iniciales D.C. después de Cristo. Y se encuentra en España. La siguiente pregunta es,
¿Qué formas geométricas observas en la imagen del mosaico? Vamos a Triángulos. cerrar micrófonos. Cerramos micrófonos porque se oye mucho ruido, por favor. ¿Qué formas geométricas? Vamos a anotar todas las formas geométricas que observan en este mosaico. Maestra, ¿lo puede mover? Permíteme. Sí, anoten todas las, perdón. Ahí está. Anoten todas las formas que observan en geométricas, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, yo observé un pentágono. A ver qué otras figuras encuentran ustedes. De estrellas, pero ¿cuántos lados tiene la estrella? 5. Las tres están deformes. ¿Cuántos lados? Están deformes las estrellas. Muy bien. Lo que yo encontré fue los triángulos. Yo encontré triángulos alrededor de un Bueno, de bueno, Sí. Tadeo, anota las respuestas, por favor, de la segunda pregunta. Triángulos, dice Tadeo. Yo encontré pentágonos. ¿Qué más? Vamos a seguir mientras ellos terminan, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías el arte árabe? Un arte reflectivo. Algo así. A ver, ¿cómo es para ustedes el arte árabe? ¿Qué definición le darían ustedes? Bonito y simétrico. Bueno, Raúl dice que muy bonito y simétrico, muy bien. Arte abstracto, algo así. Anota, Raúl, tu respuesta, por favor. Yamal dice que abstracto. Cada quien va a poner cómo la definirían. ¿Está bien? Y la última pregunta dice, ¿en qué lugares has visto figuras similares a las de los mosaicos? Y van a describir en qué lugar han observado ese tipo de mosaicos. Puede ser en el colegio, puede ser en algún restaurante, puede ser En la iglesia. muy bien, en una iglesia, iglesia. perfecto. Puede ser en algún lugar donde hayan viajado. A ver, en algún museo, en algún, no sé, en un edificio arquitectónico, en alguna plaza. A veces en las plazas ponen en el piso figuras así, ¿verdad? Con mosaicos y que son simétricas. Anotan, cada quien va a anotar en qué lugar lo han visto esas figuras similares. Muy bien, niños. Perfecto. Ahora vamos a continuar con lo que es la página 83. Y en la página 83 vamos a contestar, a resolver la actividad 2 y la actividad 3. Esto es lo que vimos durante la clase. Comprendo lo que vimos durante la explicación del tema. ¿Sí? A ver, vamos a recordar qué es el movimiento de traslación en un plano. ¿Quién me quiere decir con sus propias palabras qué es el movimiento de traslación en un plano? Que viene Que se siendo mueve. este. A ver, permíteme, Raúl, este es este y este es este, que es el movimiento de traslación, movimiento de rotación y movimiento de reflexión. A ver, Raúl, ¿qué me ibas a decir? Que se queda, o sea, que mueves la figura, pero se queda igual. No se mueve o sea, no se mueve de forma la figura, se queda igual. Muy bien, o sea que la figura, o sea, esta aquí la figura, ¿verdad? Se mueve del lugar, pero sí en la misma dirección, ¿verdad? En la misma dirección. Hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, sin girarla, ¿verdad? Queda igual, los mismos, a la misma distancia quedan los ángulos, los vértices. Se traslada, eso es movimiento de traslación, porque se traslada de un lugar a otro. ¿Sí? Ahora, ¿quién me dice con sus propias palabras qué es el movimiento de rotación en un plano? Es el movimiento en que cuando la figura se traslada de un lugar a otro
girando. Girándola, muy bien, ¿verdad? Está la figura aquí, entonces si yo la quiero colocar hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda, la voy a mover, la voy a trasladar, pero girándola, ¿verdad? Y va a quedar más arriba en otra posición. La voy girando. O si la quiero poner hacia la derecha, la giro y cambio. ¿Sí? O hacia abajo, la giro y la pongo hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿quién me dice cuál es el movimiento de reflexión o simetría axial? Se refleja la figura como si estuviera en un espejo. Muy bien, que se refleja la figura, ¿verdad? Como si se estuviera viendo en un espejo. Maestra, y también es, por ejemplo, si dibujas algo en una hoja con pinturas acrílicas, puedes doblar la hoja y se va a ver reflejado igual. Perfecto. Si podemos tomar una hoja, ¿verdad? La doblamos por la mitad. Y en esta parte le podemos aventar o poner chispas de pintura. Y luego la doblamos y la mantenemos con un minuto que la mantengamos. Al desdoblarla, se va a reflejar la misma pintura acá en la misma figura, ¿verdad? La misma forma. Eso es una reflexión, ¿verdad? Porque tiene simetría. Es la misma que simetría, reflexión. Y como si se estuviera mirando en un espejo la figura. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a responder las actividades que tenemos arribita, que es la 2 y la 3. Van a subrayar las afirmaciones correctas. ¿Sí? A ver, inciso A. Los movimientos en el plano permiten crear diseños geométricos con la misma figura. Sí. Sí, claro, es correcto. Se hacen diseños geográficos, ¿verdad? Muy bien. Subrayamos toda la letra A. Muy bien. Inciso B. Una figura no puede ser rotada y reflejada en un mismo movimiento. Sí. No puede ser rotada, no se puede rotar. No. ¿No se puede reflejar? No, esa no es correcta. Inciso C. Los movimientos en el plano no modifican la forma ni el tamaño de las figuras. Correcto. No. Es correcto, porque no la cambian. Sigue igual la figura, no se No cambia, lo mueven. no se modifica, nomás se mueve de lugar. Es correcto. Subrayamos también, perdón. Viene siendo esta y esta, ¿verdad? Inciso D. El centro de rotación puede estar dentro, afuera o sobre los lados de una figura. No. El centro de rotación. Sí. Sí, es correcto. Es correcto. Muy bien. La letra A, C y D fueron las afirmaciones correctas. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la actividad número 3. Con base en tu indagación van a anotar la B si es verdadero, la V y la F si es falso. La figura amarilla no representa una reproducción de la figura de la izquierda. Falso. Sí. Falso, Sí, falso, es- falso. A ver, es Es verdadera verdadero. porque no la está reproduciendo. Simplemente es una ¿qué? ¿Un reflejo? Una Es un reflexión. reflejo. Muy bien, es un reflejo. Ponemos la letra B porque es verdadero. La figura amarilla representa una reflexión respecto a la línea. Sí. Es verdadero, muy bien. La figura amarilla representa una rotación respecto al punto E. No. ¿Podría ser una rotación? No. No. ¿Verdad? Es falso. Sí, sí. Sí ¿Por puede qué? ser una rotación porque puedes girar el cuadrado, lo puedes girar y puede estar donde está. Porque donde está tiene la 4 figura lados amarilla. iguales, ¿verdad? Ajá. Es verdadero, muy bien. Y si se Pero gira, quién sabe si es una rotación o no.
Pues no está, es comprobado, pero puede verse, se pudo haber girado, cambió de lugar y quedó igual. Maestra, porque son iguales las figuras, así que va a quedar una encima de la otra. Así es. Y por último, la figura amarilla no puede representar una traslación a la derecha por su forma. Sí, sí puede. Sí puede. Entonces, a ver, ¿verdadero o falso? La figura amarilla no puede representar una Falso. traslación. Falso. Muy bien. Perfecto. Estamos en la actividad número 4 y vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a anotar el movimiento que corresponde a cada pareja de figuras. A ver, observen bien. La figura original es la de color morado, ¿está bien? Y la que se movió, se cambió, es la figura verde. Vamos a ver. La primera. ¿Qué movimiento se realizó en la primera? Reflexión. Perfecto. Reflexión, anotamos. ¿Dudas del gasto? Siguiente movimiento. Rotación. Rotación. ¿Por qué rotación? Miren, Porque fíjense, giraron la figura. Para transformarlo a litros este es por este, minuto. Vamos a hacer es este, y este viene siendo este. ¿Verdad? Se rotó, se giró la figura. Y anotamos rotación. Y por último, traslación. Y por último, traslación. Se movió hacia arribita nada más, sin ser girada, ¿verdad? Sin ser girada. Hagan de cuenta que hasta ahí están. Fíjense las líneas. Son líneas rectas. Se movió nada más, ¿sí? Se trasladó de un lugar a otro. Y las líneas vienen siendo paralelas, ¿verdad? Y las otras están más o menos, las de la rotación, están un poco curvas porque se giró. ¿Sí quedó claro, niños? Los movimientos en el plano, lo que es la reflexión, la rotación y la traslación. Maestra, aparte, la traslación es la última traslación porque, o sea, la figura original la están trasladando sin ser girada y sin ser reflejada. Muy bien, perfecto. Si gustan ponerle esas líneas para que tengan una idea de ustedes de cómo se rotó, cómo se trasladó y cómo se reflejó como un espejo. Aquí viene siendo más o menos en el centro como una línea, como si fuera el eje de simetría. Como si fuera esa línea recta de forma vertical, es como si fuera el espejo que se está viendo, ¿verdad? Les voy a dar un minuto para que marquen esas líneas y ustedes recuerden, ahorita vamos en la actividad 5, cómo van a hacer lo siguiente. En la actividad número 5 vamos a hacer lo siguiente. Dice, en la figura reflejada vas a señalar el eje de simetría. ¿Sí? En la figura trasladada vas a señalar con una flecha el movimiento que se efectuó. La primera es, vamos a trasladar la figura. Maestra, pero una pregunta. La figura trasladada, ¿la podemos mover a donde sea? Sí, tú la vas a trasladar hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Ok, maestra. Hacia un lado. La trasladada es el tipo cuadrado. Sí. Y la otra figura es esta, miren, les voy a dibujar el eje
el eje de simetría. Hagan de cuenta que este es el espejo. ¿Qué van a hacer? Van a Vamos. dibujar la figura Del otro hacia la lado. derecha. Con su regla, por eso les pedí regla. ¿Sí? Vamos a hacerla si quieren la del espejo. Vean los puntitos. Aquí está un puntito y aquí está el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Y luego aquí está un puntito, 1, 2, 1, 2. Lo pongo aquí y voy a unirlo. Y luego hacia abajo son 3, 1, 2, 3. Y lo pongo aquí. Y lo uno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí hay otro puntito. Lo uno con una recta vertical. Recta. Y luego 2 más hacia abajo. Aquí lo pongo. Y lo uno. Y por último, cierro la figura. ¿Sí quedó claro? Les voy a dibujar, les voy a poner los puntitos de colores. ¿Sí? Y la figura de la izquierda la van a trasladar para donde ustedes quieran. Puede ser para un lado, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, de forma inclinada. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner un puntito. Los puntitos los voy a poner con otro color para que ustedes los identifiquen. Aquí voy a poner un puntito. Y luego 1, 2 y pongo este. Y luego aquí va el otro. Así. Y ahora voy a unir los puntos con la regla ¿sí? Con líneas rectas. Y ahí se hizo el movimiento de traslación. Y el otro fue el movimiento de reflexión. ¿Sí? Vean cómo trasladé la figura. Y aquí también. Los puntos tienen que estar a la misma distancia para que puedan trazar la figura exactamente igual. Fuimos. Sí, me van a mostrar en pantalla el ejercicio, la actividad número 5, ¿cómo les quedó? A ver, Karina, Ricardo, muéstrenmelo, por favor. Paula, quiero ver cómo les quedó. Muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, Jesús David, perfecto, da Jesús David, Manuel, muy bien. Valentina, Ian, Diego, muy bien. Héctor, muéstrame tu libro, mi niño. Ian también, muy bien, Luis Sí, Enrique. se lo enseñé. Pero otra vez, por favor.
Oscar, Presente. gracias. Ah, no. Muestra, Valentina, tu libro. Muy bien, En la otra página. Ah, no, es esta. muy bien. Hay que pegar el papel reflejante. Bueno, muy bien, Dante, todos muy bien. Brian, Yarek, muy bien. Ania, Maestra, ya Sebastián, pegué el papel. Yalani, muy bien. Carla, Cristóbal, muy bien. Ok, niños, entonces ya quedó claro, ¿verdad? La próxima clase, que viene siendo el jueves 4, vamos a continuar con el tema de matemáticas. Hoy, por el día de hoy, terminamos la primera parte. ¿Está bien? Lengua Bueno, materna. niños, vamos a continuar. Vamos a continuar, niños, con la clase de español. ¿Sí? Y continuamos con el tema tercera llamada, manos a la obra, en la secuencia 1. Vamos a iniciar lo que ya habíamos visto, lectura dramatizada. Un guión dramático puede representarse en un teatro con actores, vestuario, escenografía, utilería, etc. Sin embargo, cuando no se cuenta con los elementos o el tiempo necesario para montarlo, es posible realizar una lectura dramatizada, que consiste en la reproducción de los diálogos, enfatizando las palabras y el lenguaje corporal. Es importante que cada participante lea los diálogos del personaje que le corresponde. Para llevar a cabo una lectura dramatizada son relevantes la oratoria y la declamación. La primera es la capacidad de un individuo para expresarse eficazmente con el objetivo de deleitar, conmover o persuadir, como en un discurso político. La segunda consiste en recitar en voz alta un texto, dándole una entonación adecuada y empleando gestos y ademanes, como al declamar un poema. Si quieres convertirte en un buen declamador y orador, pon en práctica las siguientes recomendaciones. Cuando realices una lectura dramatizada, es indispensable que además de los consejos anteriores consideres lo siguiente. Los lectores deben de estar colocados en un lugar visible para el resto del grupo, cada uno con una copia del texto. Puede permanecer de pie o sentados en forma semicircular. Además, tienen que leer a una velocidad adecuada, controlando la respiración. Es recomendable que el lector conozca con precisión sus diálogos y practique su lenguaje corporal, así que será necesario ensayar previamente la lectura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calentar la voz. ¿Sí? Esta actividad consiste en realizar algunos ejercicios para estirar los músculos encargados de manipular las cuerdas vocales. El objetivo es evitar la fatiga vocal o las lesiones al recitar o cantar. Impostación de la voz. Esto significa emitir la voz de manera segura y firme, sin temblores o vacilaciones. Así se gana claridad en lo que se dice. Entonación. Esta es la variación del tono de la voz según la intención o el sentido de la oración. Por ejemplo, la variación al expresar una duda o una impresión fuerte. Manejo del color de voz. El color de voz se refiere a si esta es grave, media o aguda. Es importante manejar estas escalas, pues contribuyen a la interpretación de un discurso. Dicción. Se dice que alguien tiene buena dicción cuando pronuncia de manera correcta, ¿sí? Y clara un discurso. Cuando habla correctamente y claro que se le entienda. Eso es tener dicción.
¿verdad? Para realizar una adaptación teatral debes tener en cuenta muchos elementos como la estructura, que son los actos, y la forma, que vienen siendo los diálogos del texto, la escenografía, el vestuario o la iluminación. Por ello, quizás sea una tarea compleja. No obstante, siempre será interesante pensar en todas las posibilidades que se pueden abrir en el arte a partir de un texto. ¿Qué cuento te gustaría ver en el teatro? Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es la página 57, 58 y 59 de nuestro diario de aprendizaje. Es la continuación del tema que ya habíamos iniciado. Vamos a leer primero que nada en la actividad número 6 y vamos a responder los ejercicios que están a nuestra derecha. Vamos a poner mucha atención. Blancanieves. Hubo una vez una princesa llamada Blancanieves. Su madre murió a causa de una enfermedad y tiempo después su padre, el rey, se casó con una reina hermosa, pero mala y vanidosa. La reina tenía un espejo mágico que no podía mentir. A causa de un hechizo, y todos los días le preguntaba quién era la más bella, porque deseaba confirmar que era ella. Y el espejo le decía, tú eres la más hermosa de todas, reina mía. Pero un día el espejo reveló que la más bella era Blancanieves. Al oír esto, la reina se enceló y ordenó a un cazador que desapareciese a Blancanieves en el bosque. En aquel lugar conoció a los 7 enanos que la ayudaron a esconderse. Cuando la reina se enteró, fue a buscarla y le dio una manzana envenenada. Blancanieves cayó en un hechizo del que despertó con el beso de un príncipe enamorado. Muy bien, niños. Ahora, una vez leído el texto, vamos a responder lo siguiente. Vamos a enumerar del 1 al 4 los sucesos del cuento, según la secuencia narrativa, según lo que está narrado. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Hasta que pasó finalmente. ¿Sí? Y luego vamos a anotar la causa y la consecuencia de los siguientes momentos del cuento. La causa y cuál fue la consecuencia de esa causa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a colocar el número 1 a lo que pasó primero. ¿Quién ya lo tiene? Yo ya tengo la numeración. Ok, vamos a ver. Vamos a esperar un momentito para que todos ya hayan numerado los sucesos del cuento de Blancanieves. Sí. ¿Listo? Ya terminé. Bueno, vamos a buscar cuál fue el número 1. ¿Qué pasó primero, niños? El cazador El papá lleva de Blancanieves se el papá casa. de Blancanieves se casa. El papá de Blancanieves se casa. Ahí vamos a colocar el número 1. Número 2. ¿Qué pasó después? El ¿Qué pasó cazador después? lleva a Blancanieves al bosque. Maestra, ¿qué página es? A ver, ¿qué pasó después? Permíteme, Carla. Los enanos Los enanos ayudan a Blancanieves. Los enanos ayudan a Blancanieves. El príncipe despierta a Blancanieves. No, Primero. los enanos no ayudan, todavía no ayudan a Blancanieves. Ajá, es el segundo, es el cazador. El cazador lleva a Blancanieves al bosque. Acuérdense que la bruja mandó desaparecerla al bosque. Entonces el cazador con engaño se la lleva al bosque para que se pierda. Ahí va el número 2. Después, en el bosque, ¿qué pasó? Los enanos. Los enanos ayudan. Los a enanos Blancanieves. encontraron a Blancanieves y la ayudaron. Ese número 3. Y por último, El príncipe despertó a Blancanieves. el príncipe despertó a Blancanieves, porque Blancanieves mordió, ¿verdad? Se comió la manzana envenenada.
¿Sí? Ok, niños, vamos a anotar ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a anotar la consecuencia al primero y vamos a buscar la causa del segundo. Blancanieves, la causa es Blancanieves conoció a los 7 enanos. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó? A Blancanieves, ayudaron a Blancanieves. Los enanos ayudaron a Blancanieves. ¿A qué le ayudaron? Escapar. A esconderse, ¿verdad? Bueno, vamos Sí. a anotar que los enanos... Un cazador se llevó a Blancanieves, la causa fue que la reina se puso celosa. Cerramos micrófonos, por favor. Talía, tú, no, Carla. Ayudaron a Blancanieves a esconderse. Bueno, no me ocupo, pero a ustedes sí les va a caber. Bueno, siguiente. La consecuencia es que un cazador se llevó a Blancanieves. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué un cazador se llevó a Blancanieves? Porque la reina se puso celosa. Porque la Muy reina lo bien, mandó. la reina se puso, ¿cómo llaman? Celosa. Muy bien, se puso celosa. Muy bien, ahí está. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué página es nuestra? Ahora nos vamos a ir a la página 58. En la página 58, niños, vamos a relacionar cada tipo de acotación con su ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos? Escenografía, dice, ese es un tipo de acotación, efectos de sonido, iluminación, entrada y salida de personaje, vestuario y maquillaje, movimientos o acciones, actitudes, sentimientos y gestos. ¿Sí? Pero antes, para poder resolver este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer el comprendo que está en la página anterior. ¿Sí? En la página 57. Dice, en los relatos suele haber un narrador que cuenta la historia y describe los lugares y a los personajes. Pero en el género dramático, las acciones no se narran, sino que se representan en un escenario, por lo que se utilizan acotaciones que sirven para detallar cómo se realizará una puesta en escena, para no confundirlas con los diálogos. Se escriben con letra cursiva y se ponen entre paréntesis según la intención del autor. Tienen diversas funciones. Vamos a ver las funciones de cada una de las acotaciones. La primera es que indican elementos de la escenografía. ¿Cuál es el ejemplo? Patio del colegio. Al fondo se ven los salones. Esa es la acotación. Está diciendo los elementos de la escenografía que se encuentran en un patio de un colegio, de una escuela, y que al fondo se ven unos salones. La segunda es que señalan efectos de música, sonido o iluminación. Y el ejemplo sería, se escucha una música romántica. Entonces, ese corresponde a lo que se relaciona con los efectos de música, ¿verdad? Sonido o iluminación. Vamos a ir subrayando cada una, ¿verdad?
Tercera, marcan el movimiento en que entra o sale un personaje del escenario. Y ahí dice, por ejemplo, Roberto, que es el personaje, dice, entra a la recámara. Es como marca. 4. Describen también vestuario o maquillaje de los personajes. Y aquí está el ejemplo. Carmen dice, viste falda a cuadros y va desaliñada. Número 5. Indican movimientos o acciones. ¿Cuál es el ejemplo? Roberto se acerca lentamente a Carmen. Ahí está indicando el movimiento, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Al actuar, que lo tiene que hacer, irse acercando lentamente a Carmen. Número 6, señalan actitudes, sentimientos o gesticulaciones. Carmen, nerviosa. Ahí es una actitud, ¿verdad? Tiene que mostrarse para actuar nerviosa. Número 7, describen cómo hablan un personaje. Tartamudeando, dice, que Roberto va a actuar tartamudeando. ¿Sí? A lo mejor puede ser a gritos o puede ser pausadamente, de diferentes formas, cómo va a hablar el personaje. En cuanto a los diálogos, deben de saber cómo redactarlos, lo que implica conocer qué signos de puntuación utilizar. En el caso de los guiones dramáticos, los diálogos se introducen con 2 puntos. O sea, después de 2 puntos de donde va el personaje, esos son los 2 puntos. Sigue la acotación, ¿verdad? Asimismo, se emplean los signos de exclamación también para resaltar expresiones y ademanes como sorpresa, alegría, gritar, levantar la voz, entre otros. Y por último, también se utilizan los signos de interrogación que sirven para modular la voz en tono de pregunta. Bueno, ya subrayamos los diferentes tipos de acotaciones. Ahora sí, nos vamos a la página 58 a responder la actividad número 7. ¿Está bien? Y vamos a relacionar cada tipo de acotación con su ejemplo. Primero, yo voy a trabajar con ustedes con la primera y ahorita les doy un minuto para que ustedes lo resuelvan solos. Escenografía. A ver, ¿cuál es el ejemplo de escenografía? ¿Qué acotación viene siendo escenografía? Librero de madera y escritorio gris. A ver, no escucho. Librero de madera y escritorio gris. Muy bien. En la escenografía se encuentra un librero de madera y un escritorio gris. Eso es parte de la escenografía donde se desarrolla la escena. Bueno, tienen un minuto para responder todo y ahorita lo checamos. Ok, muy bien, gracias a los participantes. Aquí, así quedó, niños. Así quedaron las respuestas correctas de los tipos de acotaciones con su ejemplo. Checamos y corregimos si hay algún error para pasar ahora sí a la actividad número 8. ¿Listos? ¿Puedo borrar? ¿Está bien? 2 puntos, paréntesis, signos de admiración o exclamación y los signos de interrogación si se refiere a una pregunta. Tienen que observar muy bien. Acuérdense que las acotaciones dice que deben de estar con letra cursiva o letra inclinada. Hay algunos ejemplos ahí que ya están encerrados entre paréntesis. Tienen que fijarse muy bien dónde se colocan los 2 puntos. ¿Qué oraciones o qué frase está expresando algo, algún sentimiento? ¿Y cuáles son preguntas para poner los signos? Bueno, espera, los voy a esperar mientras yo paso lista, ¿está bien? Bueno, vamos a ver el texto. ¿Con qué iniciamos? Dice, la vida de Lazarillo de Tormes.
Es un anónimo. ¿Con qué iniciamos, niños? Una acotación Es una acotación. ¿Cómo supiste, Raúl, que era una acotación? por las letras que están así como inclinadas. Perfecto, porque la letra está inclinada, ¿verdad? Ponemos un paréntesis y cerramos, ¿verdad? Siguiente, ciego, es un personaje. ¿Qué va después del personaje? Dos puntos. Ponemos los 2 puntitos. Ahí está. Lázaro dice, acerca el oído a este toro y escucharás algo dentro de él. Es el diálogo, lo que tiene que Dos decir. puntos Ciego. y Luego, acotación. Lazarillo, 2 puntos Y acotación. y acotación. Muy bien. Aquí termina la acotación. Luego, a ver, dice. Con A ver. signos de exclamación. Muy bien. Luego el ciego, ¿qué le dice? Escucha. ¿Qué hay de 2 puntos? 2 puntos. Muy bien. Luego el Lazarillo. 2 No puntos. oigo nada, señor. 2 puntos. Luego el ciego, acércate más. 2 puntos. Muy bien, porque después del personaje hay 2 puntos porque sigue el diálogo. Lazarillo, 2 puntos. Luego sigue la acotación. Se acerca un poco distraído. Luego, así, ¿verdad? Entre paréntesis, digo en Es una términos de pregunta. exclamación. Así es una pregunta. Y luego el ciego le dice un poco más, 2 puntos. Luego, Lazarillo, 2 puntos. ¡Ay! ¿Cómo va? Es una exclamación. Muy bien. Aquí ponemos los signos de admiración. Luego el ciego, 2 puntos, ¿verdad? Luego, mucho más brusco que en las intervenciones anteriores. ¿Cómo que es eso? Acotación. Es una acotación. Lo ponemos entre paréntesis. Luego, 2 puntos. necio. ¿Signos de qué? Exclamación. De exclamación. Muy bien. Necio. Muy bien. ¿Qué más? Aprende que el ayudante del ciego debe ser más listo. Luego se ríe. Acotación. Acotación porque la letra está inclinada. Luego hasta ahí, ¿verdad? Se acabó. Checamos los signos de puntuación para pasar a la siguiente página. En la página 59 vamos a resolver la sección aplico. Y dice, en la actividad número 9, dice, explica, ¿por qué crees que en la actualidad se siguen haciendo adaptaciones teatrales de cuentos clásicos? A ver, de un cuento clásico, por ejemplo, de Blancanieves, se hace una adaptación teatral, la representan en una obra de teatro. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Mande? A ver, ¿por qué creen que se siguen haciendo esas adaptaciones de los cuentos clásicos? Estudiar el guión y Y hacer actuar. el escenario. Y luego ya se hace todo. Muy bien, y actuarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego disfrazarnos como los cochinitos. Si yo les dijera que el cuento lo van a adaptar, el cuento de los 3 cochinitos, si les digo, hay que adaptarlo para representarlo. Entonces, como dice Cristóbal, primero hay que elegir a los personajes, hacer el guión, disfrazarnos y actuar como los personajes del cuento, ¿verdad? Sí. Ok, vamos ahora a continuar con la actividad número 10. Bueno, niños, en la actividad número 10 vamos a elegir, aquí dice con tu grupo, pero no podemos hacerlo, vamos a hacer individual. Un cuento que a ustedes les haya gustado, que les guste, un cuento, ¿sí? Y van a representarlo.
pero no lo vamos a representar aquí. Vamos a hacer el esquema que necesitamos para redactar el guión. Por ejemplo, yo les di el ejemplo ahorita de los 3 cochinitos. Entonces, puedo poner los 3 cochinitos. Cada quien va a poner el título del cuento que más les guste. Bueno. Yo voy a ayudarles con el ejemplo de los 3 cochinitos. Es lo que yo voy a escribir, los 3 cochitos. Bueno, cada quien va a anotar el que quiera. Puede ser Blancanieves, puede ser Cenicienta, el mago de Oz, de Oz, que es el que están leyendo. La Caperucita Roja. Y van a completar, muy bien, van a completar todo el esquema. La escenografía. ¿Qué se necesita para crear la escenografía de los 3 cochinitos? A ver, ¿qué se necesita? Una casa hecha de cartón. Casas de cartón. ¿Qué más? De paja. De ladrillo y de paja. Por ejemplo, pueden ser de cartón o reales de ladrillo y paja, ¿verdad? Bueno. Luego, ¿qué personajes? Los 3 cochinitos y el lobo feroz. Muy bien. Vestuario, pues sería traje de cochitos. Mamá, ¿cómo se llama el señor que rescata? Bueno, 2 minutitos para terminar el esquema, niños, por favor. Ok, ahorita me lo van a mostrar. Todo lo que ocupan, ¿verdad? Van a poner primero el título, el cuento, la escenografía, cómo debe estar representada, qué van a ocupar, los personajes, cuántos personajes y qué nombres de los personajes intervienen en el cuento que ustedes eligieron. El argumento es que ahí van a escribir el conflicto, ¿verdad? El conflicto que se va a desarrollar en la obra, la utilería, los objetos que van a ocupar para representar la obra y el vestuario, cómo se van a disfrazar, ¿verdad? ¿De qué personajes? Ahora vamos a pasarnos a lo que vamos a anotar las ideas, tus ideas para el guión. Y van a realizar una puesta de escena, invitar a la comunidad escolar. Van a escribir una pequeña escena con sus personajes. ¿Dibujar? No, escribirlo, anotar una idea sobre tu guión. Por ejemplo, yo elegí los 3 cochinitos. A lo mejor escribo una pequeña escena de los 3 cochinitos, de la obra de teatro de los 3 cochinitos. Lo que quepa nada más ahí en la parte que viene con renglón. Por ejemplo, sería la parte más emocionante, por ejemplo, cuando el lobo feroz deshace toda la casa y todo se refugia en el Ándale. uno. Como puedes poner a lo mejor una parte de la introducción. O a lo mejor parte del desarrollo, o a lo mejor puedes poner la parte del final, ¿verdad? Ok, y con esto, niños, vamos a dar por terminado lo que es la primera secuencia de español.